Aló, acá con ustedes Amelie Zambar. Bueno, hice recién unos posteos mostrando unos resaltadores y demás, y este papelito, porque llegué a el cierre del primer arco de la novela Kitsune Kamatari, ¿no? Entonces es hora de hacer una corrección para asegurarme de que todo esté en su lugar, de que todo haya sido concretado como debió ser concretado o no, y preparar todo para cerrar finalmente la novela en los últimos capítulos que quedan. El capítulo 21 es un capítulo que cierra un arco, cierra varios conflictos, varios detalles, un montón de cosas. Entonces, ya sea que sea una corrección final, porque no siempre pasa esto de que cierre un arco antes de terminar una novela, o sea, antes de terminar de escribir una novela, a veces pasa que esto cierra con el final de la novela, ya sea que lo corrija a mitad de la novela como voy a hacer ahora, como cuando ya la terminé de escribir, o a veces también esto está bueno cuando sentimos que nos estamos desviando, que necesitamos cierta organización y cierto orden. Bueno, a mí me sirve hacer esto que les voy a contar. Ahora va a ser un video cortito donde les voy a mostrar qué es un poco, digamos, sobre cómo organizo la información del mundo, de los personajes y otros puntos importantes en el desarrollo de la novela. Y después prometo hacer un vivo donde vamos a leer el primer capítulo de Kitsune Kamatari y voy a ir marcando los diferentes puntos y las diferentes cosas. Yo generalmente lo que hago es esto. Me consigo o robo de la oficina, a veces depende, resaltadores. En este caso me compré 2 y yo ya tenía el amarillo que lo perdí. Por eso no compré el resaltador amarillo, pero ahora no lo encuentro. Generalmente lo que hago es imprimo la novela o lo que tenga de la novela y voy a agarrar 3 resaltadores. Estos son los puntos importantes para mí. Esto varía de autor en autor o de historia a historia, de novela en novela, o cuento en cuento, ¿no? O poema en... no terminaba más. Bueno, la información de los personajes, la información del mundo y puntos a resolver. Y estos papelitos hermosos que me compré que, bueno, se despegan fácil ahora, recién no. ¿Ves? Ahí, resiste. Estos papelitos yo los pongo, por ejemplo, acá en la hoja para saber, bueno, acá hay información, acá hay cosas a resolver y demás, y tenerlo más visible. ¿Qué es lo que busco con esto? Primero, hacer visible estos elementos que en realidad no lo son, porque entre tanta historia, tanto personaje, tanto lío, tanta cosa, tantas letras, ¿dónde está la información que damos de los personajes? ¿Dónde está la información del mundo? ¿En qué momento empezó el conflicto? ¿En qué momento se dio tal indirecta, tal cosa? Vamos punto por punto, de forma resumida, después lo voy a mostrar mejor cuando trabaje sobre el primer capítulo de Kitsune Kamatari. No sé cuándo lo voy a hacer, porque ahora encontré este espacio y dije, voy a hacer el video. Pero no sé cuándo lo voy a poder hacer el otro. Por ejemplo, la información de los personajes. Obviamente la información de los personajes no es, bueno, el perro de la esquina que aparece en un capítulo, que hay un perro en una esquina en Kitsune Kamatari. No. La información de los personajes varía de cada autor, pero para mí en este caso es de los personajes importantes. De Kamatari, que es el protagonista, y de Benten, que es la coprotagonista. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido, muchacho. Entonces, la información de los personajes, que incluye el nombre, el aspecto, algún apodo, cosas de su pasado, gustos, particularidades. Ya vamos a ver esto en el primer capítulo de Kitsune Kamatari, cuáles son estos elementos. ¿Tenemos que marcar todo? Yo recomiendo que sí, por lo menos cuando sea la primera o las primeras veces que usemos esta técnica, que a mí la verdad me resulta. Después ya vamos a decir, bueno, esto sí, esto no, la verdad que esto es una pavada. ¿De qué me sirve hacer visible la información del personaje? A veces pasa, o me pasa a mí, que reitero muchas veces algo. Por ejemplo, insisto y repito 1000 veces que tal personaje es orgulloso. Entonces 20 veces le informo al lector que el personaje es orgulloso, que tuvo un pasado oscuro, y una y otra vez le digo lo mismo. De esta forma lo hago visible, veo qué tan separado está, porque a veces está bueno recordarle al lector que es todo lo otro, y otras veces no. Pero también digo, bueno, lo dije 3 veces. ¿Es necesario 3 veces recordarle al lector que el personaje es orgulloso? Y estas 3 veces, ¿cuál es la que realmente importa o cuál es la mejor?
Para mí siempre gana el mostrar versus el contar. ¿Qué sería contar? Él es orgulloso. ¿Qué sería mostrar? Plantar una situación en la historia donde muestro lo orgulloso que es. ¿Y cuál es la diferencia? Que orgulloso, bueno, es uno más orgulloso entre todos los personajes orgullosos. Pero si muestro qué tan orgulloso, de qué forma es orgulloso el personaje, lo hago particular. Porque hay miles de formas de ser orgulloso, por ejemplo. La información del mundo. La información del mundo son, por ejemplo, no sé, en qué época estamos, si es invierno, si es verano, si es día, si es noche. Estas pavadas, en realidad, a veces afectan mucho, porque, por lo menos a mí me pasa, que empiezo el capítulo, no, esa mañana miró el sol, y a la página siguiente, en la noche, pero era de día, y de repente es de noche. O, por ejemplo, me pasó en El gato, el lobo y los cuervos, que era verano y de repente era invierno, y era como, espera, pero yo en el primer capítulo dije que empezaba el verano, y ahora están en pleno invierno. Olvidé ese detalle. ¿Cómo estás, Miguel? Entonces, estos detalles. Pero también, por ejemplo, reglas y particularidades. Por ejemplo, no sé, en el gato, el lobo y los cuervos, cuando Messina le explica cómo son las reglas de la nigromancia, eso es parte del mundo. Entonces, eso lo marco. ¿De qué me sirve? A ver, la información del mundo, si bien muchas veces sirve para la trama, más bien enriquece el mundo. Y no creamos que, por ejemplo, si escribimos una historia que pasa en el barrio de nuestra infancia, no hay detalles importantes, ¿no? Particularidades de ese barrio de la infancia van a enriquecer la historia, al mundo en sí, ¿no? Tanto para los que no conozcan esa vida de barrio, como para los que sí digan, sí, como cuando yo era chico, ¿no? Y esas cosas están lindas porque te generan un montón de emociones. Las particularidades del mundo te generan emociones. Ya sea que hablemos del barrio de la infancia como, por ejemplo, no sé, las particularidades del mundo del gato, el lobo y los cuervos, siento que te hacen pensar de, pucha, esto nunca lo... Como que te hacen pensar, supongo yo, no sé, o esa es un poco mi intención. Bien, y ahora un poquito más complicado y más complejo, en realidad porque tiene más elementos, es puntos a resolver. Acá están, por ejemplo, los conflictos. El conflicto del personaje, ¿no? Por ejemplo, no sé, conflictos internos del personaje, conflictos entre los personajes, conflicto del personaje con el mundo y demás. Son elementos que a veces, digamos, son creo que los más fáciles de olvidar, ¿no? Por ejemplo, en un capítulo hicimos que el personaje esté acomplejado con su cuerpo y después no se vuelve a tocar el tema, ¿no? O, por ejemplo, abrimos un arco donde el personaje va a tener que resolver un conflicto con un vecino y a los capítulos nos olvidamos, ¿sí? Y esto que, ¿cómo te vas a olvidar? Se olvida, hay un montón de cosas que abrimos, porque no siempre se escribe, o sea, hay quienes lo hacen y quienes no, pero no todo el mundo escribe pensando bien matemáticamente cómo va a ser el capítulo paso a paso. A veces uno está escribiendo y el capítulo tiene que ir para allá, se te ocurre algo y se te va para allá, y Bloom vino, y por ahí nunca llegó al punto que tenía que llegar, o sí, pero pasaron miles de cosas, y vos no entendés cómo pasó eso, pero pasó. Entonces, siempre quedan algunos hilitos sueltos. Hacer visible estos puntos, todas estas cosas, te ayuda muchísimo a poder finalizar con una novela o un cuento también, incluso un poema, ¿por qué no? Con un texto mejor armado, que no tenga huecos, que no tenga lo que sería un agujero de guión, que a veces pasa, ¿no? Además de que haces visible algo que no es visible. Cómo administrar la información dada de los personajes o del mundo o de los conflictos y demás. Algo que acá, bueno, no sé si lo hice bien, ahora voy a probar. Yo algo que recomiendo es que los resaltadores que escojan, queda medio raro, que los resaltadores que escojan sean como compatibles. En este caso no, porque yo subrayo esto y me queda un violeta oscuro que no se ve nada. Hice una mala elección. Me fui por lo que me gustó en lugar de por lo que tenía que haber escogido.
¿Por qué? Por ejemplo, si escogemos, no sé, rosa y verde suave, se pueden mezclar. Porque a veces la información de los personajes y la información del mundo, o incluso algún conflicto y demás, se van a mezclar, van a ser la misma. Entonces, tiene que estar resaltado. Bueno, última, acá resaltaré uno arriba y otro abajo, no sé. Ya los compré, los voy a usar y me las voy a arreglar. Y después, bueno, estas cositas, estos marcadores, que por ejemplo vos lo agarrás y lo pones, son medio largos, ¿no? Medio molestos. Pero ponele, yo los pongo acá, entonces yo sé que en esta página hay, vos qué eras, hay puntos a resolver. Y tengo otra marca y tengo, no sé, puntos a resolver y vos qué eras, algo de los personajes, ponele, no me acuerdo cuál era cuál. Creo que mezclé, no importa, se entiende. Entonces tengo diferentes cosas. Y esto. Después voy a hacer un vivo, no sé si hoy, o sea, mi idea es hacerlo hoy, pero si no, por ahí mañana o en esta semana, un vivo donde vamos a leer el primer capítulo de Kitsune Kamatari y vamos a ir marcando los puntos. Y si alguien por ahí dice, bueno, che, qué onda, y quiere compartir un texto, también podemos hacer la experiencia con un texto ajeno, ¿sí? Algún texto de ustedes que digan, bueno, a ver, fíjate, este texto, ¿dónde está? Porque por ahí para mí es súper obvio cuál información, cómo marcar y qué no marcar. Y por ahí sí, ustedes dicen, che, ¿y en mi texto eso cómo sería? Así que también si alguien tiene algún texto que dice, bueno, a ver, probá con mi texto y juguemos, a ver qué onda, o si tienen alguna sugerencia. Así que aquí va la pregunta. ¿Y ustedes, por ejemplo, para que no queden huecos, para que no queden agujeros de guión, de guión no, porque no es una película, pero queda bien decir agujeros de guión, para que no queden estos huecos, para que no queden hilachas, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo organizan? ¿Cómo lo corrigen? Esto está por fuera de también la corrección, digamos, de la ortografía, todo esto que obviamente está, pero esta parte es la parte más difícil de corregir de una novela. Es la parte más difícil y más complicada, ¿no? Y generalmente es en la que, más cuando somos escritores independientes, ¿sí? Salvo que tengamos la posibilidad de pagarle a alguien para que nos analice y nos trabaje la novela y todo, es medio difícil en soledad, porque incluso pasa cuando explicamos algo o cuando presentamos algo en lo que escribimos, que para nosotros es súper obvio lo que estamos mostrando, lo que estamos explicando, pero para el lector no, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Hay información que se nos pasa, hay información que sobra, porque según nuestra percepción es importante volverle a resaltar el lector 20 veces que el personaje es orgulloso. Y en realidad, por ahí no. Entonces, hacerlo visible también se como que 20 veces voy diciendo lo mismo. Entonces sirve un montón. Así que bueno, si ustedes tienen algunas otras técnicas o algunas otras ideas o trabajan de alguna otra forma esta parte, o por ahí no la trabajan también, puede ser, de qué forma la trabajan, cómo hacen, a ver, tiren ideas también, cómo se podría hacer. A mí esto es lo que más me resultó, e incluso me divierte, me gusta mucho estar ahí subrayando, marcando. Es otro encuentro también con el propio texto. Y también ves cómo vos organizaste, hiciste y demás. Incluso te das cuenta de que, aunque hayas pensado cada punto de la novela, hay cosas que se te escaparon, hay cosas que no pensaste, que se deslizaron en lo espontáneo de la escritura. Está muy bueno. Así que bueno, prometí un video cortito, dejamos por acá, después hoy a la noche o mañana en esta semana seguramente prometo un vivo donde vamos a leer el primer capítulo de Kitsune Kamatari y vamos a ir marcando la información de los personajes, la información del mundo y los puntos a resolver. El primer capítulo es súper rico en eso, así que vamos a aprovecharlo para que vean cómo es en el trabajo. Les presento a Felipe también. Acá Felipe es un... ¿Cómo se llama? Es un... ¡Ay! ¿Cómo se llama esto? Un sacapuntas, ahí está. Es un sacapuntas, pues me gusta corregir con lápiz, me encanta corregir con lápiz. Más después puedes borrar todo. ¿A qué hora? No sé, porque en teoría tipo 10, 10 y media.
Me comprometo, pero es medio complicado acá en mi casa. Por eso, ahora encontré este ratito, pero seguro lo aviso. Antes de conectarme, aviso en un posteo. ¿Viste? Sí, es como muy bonito. Había un chanchito y una vaquita. Y este fue como más tierno. Dije, bueno, nada. Mi compañero se llama Felipe y me va a acompañar en la corrección de Kitsune Kamatari. Así que bueno, nos vemos después a la noche o en esta semana. Voy a avisar igual en un posteo antes de conectarme, así nos vemos. Igual saben que todos estos videos siempre quedan. Después yo los subo a YouTube y todo. No olviden seguirme en TikTok, porque en TikTok tengo que tener 1000 seguidores para poder transmitir. Así que tengo que llegar a los 1000 seguidores para poder hacer el taller también en TikTok. ¿Dónde lo conseguiste el sacapuntas? En una librería. En una librería de Caballito están. Igual están por varios lugares. Es medio carito, ¿eh? No, es un pedazo de plástico con... No es como que tiene mucha ciencia. Y salió caro. Fue como, bueno, voy a dar el gusto. Bueno, gente, nos vemos hoy, mañana, tal vez, no lo sé. Se hacía la misteriosa.